Bien, entonces, cuando hablamos de periodización deportiva, esta tiene ciertas características, ¿no? La primera pregunta que nos hacemos es ¿por qué queremos organizar los componentes de la preparación física en un tiempo determinado? O sea, ¿qué buscamos producir en cada fase o en cada momento? ¿Sí? ¿Qué se les viene a la cabeza? ¿Por qué dividir en etapas? ¿Sí? Y si dividimos en etapas, ¿qué es lo que estamos buscando? Ir progresivamente. Ir progresivamente, sí, sí, sí. ¿Pero en base a qué? En base a la competencia, ¿no? Tomamos la competencia como punto de partida, ¿sí? Entonces, nosotros queremos tratar de llegar de la mejor manera a la competencia, o sea, con el nivel más alto, esto que se llama el concepto de forma deportiva, ¿sí? que es el más alto nivel que puede llegar a tener un deportista, ¿sí? En función a las exigencias específicas que tiene el deporte. ¿Sí? Que no es lo mismo que condición física. Nosotros podemos tener una condición física muy elevada y una forma deportiva no acorde a las exigencias. ¿Se entiende este concepto? O sea, yo puedo ser muy fuerte, muy resistente, muy flexible, ¿sí? Pero no en la manifestación específica que me lo requiere el deporte. ¿Se acuerdan lo que habíamos visto cuando hicimos el análisis de requerimientos, ¿no? De la preparación general, decís. Claro, yo puedo tener una condición física elevada, ¿sí? Y una forma deportiva no acorde. Con lo cual, tengo una base, tengo unos fundamentos para poder dar el paso siguiente o dar el salto, ¿sí? Pero me está faltando ese trabajo justamente. Entonces, nosotros sabemos que la forma deportiva lleva tiempo. Tarda, es en un momento puntual. Incluso la forma deportiva muchas veces no llega, si no adecuo las cargas de manera correcta, puede ser que no lleguemos. De hecho, si no tenemos una buena base, puede ser que lleguemos a un solo pico de forma deportiva, o sea, que tengamos un solo momento donde estemos muy bien y después decaigamos. ¿Sí? Pero en líneas generales, buscamos organizar los componentes para, ¿sí? Para producir adaptaciones. Que esas adaptaciones nos sirvan de trampolín para desarrollar otro tipo de adaptaciones. Entonces, en cada fase se busca producir una adaptación distinta, ¿sí? Que a su vez se apoya sobre la anterior. Yo lo que siempre digo es que la preparación física tiene que tomarlo como un tratamiento, ¿sí? Como si fuera un tratamiento médico, no es solamente un día ir y entrenar bien, sino que es una acumulación de trabajo. Cuando hablamos de rendimiento, es apoyar ladrillo a ladrillo hasta formar la pared. ¿Sí? Con lo cual, si no tenemos continuidad, ¿se acuerdan en el principio de continuidad? Que ven en teoría del entrenamiento, se hace muy, muy difícil aumentar el rendimiento. ¿Sí? Si yo voy y entreno excelente un día y después dejo por 2 semanas, ese día excelente se perdió. ¿Sí? Con lo cual, entre un día excelente cada 2 semanas y entrenar medio pelo 3 veces por semana, yo por lo menos prefiero entrenar medio pelo 3 veces por semana y no faltar. ¿Sí? Porque esa acumulación de trabajo es lo que va a hacer que el rendimiento mejore. ¿Sí? La forma deportiva no es me levanté bien un día, sino que es vengo acumulando trabajo, ¿sí? y mi nivel se elevó porque se fue apoyando adaptaciones sobre adaptaciones. ¿Sí? Eso lleva tiempo. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Sí, sí. Y ahí nombramos, en el segundo punto, lo que es el principio de ciclicidad, que también es de teoría del entrenamiento. Y este punto, a mi entender, es fundamental en lo que es la periodización deportiva porque nos ayuda a entender un montón de cuestiones, ¿sí? Y nos ayuda a no caer en el no entender
de qué forma se puede llegar a un cierto nivel, de qué forma se puede conseguir un objetivo, ¿sí? Y entender que el nivel, así como sube, baja. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de forma deportiva, la forma deportiva se apoya sobre lo que es el síndrome general de adaptación de Hans Selye. ¿Sí? ¿Lo conocen? ¿No? No escuché, profe. Que lo que es la forma deportiva, ¿sí? Tiene que ver, o coincide, mejor dicho, coincide con las mismas fases que tiene el síndrome general de adaptación propuesto por Hans Selye. Que dice lo siguiente, que todo organismo pasa por 3 fases que no las puede eludir, ¿sí? Que no le puede escapar. No le puede escapar. Y es importante que entiendan esto, que no le puede escapar. Con lo cual, si ven ahí abajo en la gráfica, ¿sí? Hay una fase de alarma, que es, vamos a compararlo con lo que es el principio de supercompensación, ¿sí? Hay una fase de alarma, donde hay una aplicación de un estímulo, el cuerpo se defiende, ¿sí? Que es el estado de resistencia, ¿sí? Aumentan lo que es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, volumen de minuto cardíaco y todo lo que saben el sistema metabólico, todo lo que vienen viendo en años anteriores en el profesorado, ¿sí? Una fase de resistencia y después viene una fase de agotamiento, o sea, donde el nivel está por debajo de su nivel de base. ¿Sí? ¿Se acuerdan del principio de supercompensación, que era así? ¿Sí? Después, con un correcto descanso, se produce esa fase de supercompensación y el nivel se eleva por encima del nivel de base. Ahora, cuando hablamos de forma deportiva, ¿sí? El síndrome general de adaptación son estas 3 fases, ¿sí? Que es inevitable. Entonces, en la forma deportiva, nosotros sabemos que hay momentos donde lo adquirimos, si hacemos las cosas bien, o sea, llevamos a la forma deportiva, que es al más alto nivel que puede llevar cada sujeto en función al deporte, o en función a las exigencias específicas de ese deporte. Se intenta mantener ese nivel, se intenta mantener durante un tiempo determinado, después se verá si el deporte tiene características individuales o características de colaboración o oposición, donde la competencia es en un solo día o es durante un periodo. Ahí se verá si se puede sostener esa forma deportiva durante ese periodo o si apuntamos a llegar a la forma deportiva en el día de la competencia. Se pueden imaginar que para el deporte individual es mucho más difícil, o de oposición, es mucho más difícil porque tenemos que hacer coincidir ese pico de rendimiento con esa fecha en particular. ¿Sí? Cuando es un deporte de equipo, por ejemplo, tenemos la posibilidad, quizás, o quizá no, de tener revancha y de ir dándole forma a esa forma deportiva. Entonces la podemos ir generando, digamos. O sea, verán que, por ejemplo, en el fútbol hay equipos que arrancan de menor a mayor, con lo cual van mejorando en el transcurso de que van teniendo competencias. O sea, van consiguiendo esa forma deportiva en la medida que van compitiendo. Eso en el deporte individual muchas veces no pasa. ¿Sí? Eso se tiene que ir dando en el entrenamiento. ¿Me entienden la diferencia entre un deporte, entre un tipo de deporte y otro, un tipo de competencia y otra? ¿Quedó claro eso? Sí, profe. Bien, entonces, después de que se mantiene esa forma deportiva, inevitablemente se pierde. Y esto es inevitable, ¿sí? Y si un sujeto, o un deportista, o un equipo que viene de un pico de rendimiento, es inevitable que en el corto plazo no tenga una caída de su rendimiento. Es inevitable. Es inevitable. ¿Sí? Es necesario que lo entiendan. No es falta de huevo, ni de ovario, es inevitable que caiga el rendimiento. Ahora, esto no lo tiene por qué saber y no lo sabe la gente que no está en el deporte. ¿Sí? Que creen que si alguien gana o un equipo gana, tiene que ganar siempre y siempre tiene que estar al tope de su nivel. Después hay
excepciones a la regla, donde tenés, por ejemplo, a Messi, que lleva 15 años en un nivel superlativo. O sea, no termina de perder nunca su nivel. Si bien ha tenido momentos donde su nivel fue más bajo, lleva 15 años en el más alto nivel. ¿Sí? Pero son casos, no podemos generalizar y tomar, no, porque Messi hace 15 años que sí, Messi es uno. Porque también está ese pretexto de las personas que dicen, no, porque hay un deportista en Islandia que el levantamiento hizo, y entonces todos tienen que seguir la misma regla. O sea, esas son excepciones. Las excepciones Marian, pero quedan afuera. vos estás analizando a Messi como si fuese una persona. Claro, es un extraterrestre. Totalmente. Claro. Pero viste que hay gente que dice, no, porque Messi, y sí, Messi es Messi. O sea, de hecho, hace poco yo vi una entrevista que le hacen a Messi y dice, no, yo fuerza no hago. Yo hago preventivo, bandita. Y nada, listo, ya está. Ninguno en fútbol hace fuerza ahora. Ya está, porque Messi hay uno solo. ¿Me entienden? El error es ¿Tengo una pregunta, profe? caer en esa frase, ¿viste? Y en tomar a una persona que es la excepción como un ejemplo general. Sí. Porque, bueno, como dijo, la periodización ya no es tan vigente, ¿sí? Pero bueno, hay gente que la Perdón, sigue haciendo. la periodización sí, el modelo de programación y el tomar Claro, una sí, entiendo. actual ya estandarizada. Pero bueno, sin embargo, hay gente que sí la sigue haciendo y te lo encontrás todos los días, digamos. ¿Cómo más o menos serían las formas de periodización clásicas, como para tener una base? Porque, bueno, el que trabaja en gimnasio o en deporte sabe que viene el grandote, y dice, no, yo estoy en etapa de volumen o en etapa de marcar y va con eso a morir. O sabe que en un año tiene que sale periodización. ¿Cuáles son las maneras, digamos, como para tener un conocimiento para poder hablar, digamos? No, es que en ese aspecto no estaba mal que tengan un plan de desarrollo, un plan de trabajo, para que no sea tan deliberado. ¿Me explico? O sea, está bien eso. Por eso digo y aclaro, por eso hablábamos en la clase anterior, si no mal recuerdo, la diferencia entre periodizar, planificar y programar. Digamos que lo que cambió bruscamente es la programación. O sea, antes la idea era programar todo el año, o sea, vos planificabas, pero dividías en etapas en función a los tiempos que tenías y ya tenías todo el año programado. O sea, ya sabías qué ibas a hacer en la semana 34, por ejemplo. O sea, eso está obsoleto en ese aspecto. Ahora, el periodizar y el tener un plan de trabajo está perfecto. Pasa que también cuando el objetivo es estético o es salud, puede ser más al día a día incluso. Y ahí sí podés ir cambiando e ir variando. En ese caso, como me decís, un periodo de volumen, un periodo de intensidad. O sea, se puede hacer una ondulación, un tipo de periodización ondulada de manera indeterminada. O sea, vamos alternando volumen e intensidad, obviamente con descargas, pero lo podés hacer de manera continua. Salvo que vos digas, bueno, que vos quieras periodizar y vos digas, bueno, yo quiero hacer en noviembre tantos kilos. Entonces ahí ya te cambia la cosa, ya tenés que armarlo de una forma específica. Ahora, cuando no hay una fecha, la clave en este asunto es poner una fecha. Entonces, cuando ustedes arranquen a planificar, a periodizar, a planificar y a programar, lo que van a hacer es agarrar y investigar, buscar un calendario de competición del deporte que hayan elegido, marcar cuándo se inicia la competencia, si es un deporte de equipo, o en qué fecha se compite, y a partir de ahí ir para adelante e ir para atrás. O sea, pero el punto de partida es fijar en la línea del tiempo en qué momento vamos a competir. Y ahí vemos qué tiempo tenemos hasta que terminamos de competir y qué tiempo tenemos desde que arrancamos, desde que nos encontramos o arrancamos la preparación. ¿Me explico? Pero después está bien el concepto de periodizar
y el concepto de planificar lo que vas a hacer. Que de hecho muchas veces es lo que falta en los gimnasios comerciales. Que la gente tenga un plan de qué quiere hacer. ¿Sí? Que tampoco tiene que ser tan rígido porque a uno lo hace por salud. ¿Sí? Pero está bueno que tengan y que tengan objetivos a mediano y a corto plazo que sean objetivos palpables. ¿Sí? Que la persona en consecuencia o en adaptación al cumplimiento de esos objetivos las haga sentir bienestar o sentir mejor. Subir mejor una escalera, levantar algo, subirse al colectivo y que no le duela todo. ¿Me explico? Sí, sí. Bien, entonces, es inevitable que haya una pérdida temporal de esa forma deportiva, que coincide, a su vez, con los momentos, ¿sí?, de la periodización. Con lo cual, cuando nosotros entramos en el momento de adquisición, coincide con el periodo preparatorio, general y específico, el momento o la fase de mantenimiento coincide con el periodo competitivo, ¿sí? Y la pérdida temporal coincide con el periodo transitorio, ¿sí? Cuando terminamos, o post-temporada también, ¿sí? Coinciden esos tres momentos, pero eso se apoya sobre el síndrome general de adaptación. ¿Muy bien? Bien, entonces, nosotros cuando planificamos, ¿sí?, mejor dicho, cuando programamos, organizamos cargas, ¿sí? Una vez que ya tenemos todo periodizado, todo dividido, sectorizado y demás, tenemos que programar, es decir, bajar las cargas al día a día. O sea, acomodar las cargas de lo que queremos trabajar, en función de lo que queremos trabajar, en función del momento del año, en función de lo que hayamos planificado para cumplir en ese momento. ¿Sí? Y tenemos formas de organizar las cargas. Tenemos formas de organizar las cargas. ¿Está bien? Cuando hablamos de cargas, cuando hablamos de organización o interconexión, estamos hablando de qué forma acomodamos las capacidades para que no se interfieran, ¿sí? Para que no se molesten entre sí. ¿Sí? Porque saben, habrán visto que si yo quiero trabajar muchas capacidades, es muy difícil que todas mejoren de manera lineal, ¿sí? Y durante un tiempo indeterminado. Con lo cual, en las primeras semanas, y en función a un nivel muy inicial o muy bajo, van a tener un buen margen de mejora, pero llegado a un punto, ¿sí?, ya hay una capacidad que empieza a molestar a la otra. ¿Sí? Es como que van corriendo en carriles iguales, y llega un momento que se empiezan a cruzar de carril, se empiezan a chocar, se empiezan a golpear, ¿sí? Y hay capacidades que molestan más a las otras. ¿Se entiende esto? No, por eso nunca Marian va a ser constante o nunca van a llegar a todas las capacidades a un mismo nivel. Siempre va a estar una por debajo de la otra. Totalmente. Y ahí está el gran cambio de lo que es la periodización contemporánea por sobre la periodización tradicional o clásica. ¿Sí? Entonces van a ver que dentro de los tipos de organización tenemos tres tipos. El primero es el concurrente o cargas regulares, donde yo ahí lo cito a Mateillier, que es el padre de la periodización. En otros autores, además de Mateillier, lo tienen a Platonov, lo tienen a Bompa, ¿sí?, que son autores donde se apoya la periodización tradicional, ¿sí?, en donde todas las capacidades arrancan, todas tienen punto de partida y todas empiezan a desarrollarse al mismo tiempo. ¿Sí? La fuerza, la velocidad, la resistencia, la flexibilidad, capacidades coordinativas, trabajan todo en simultáneo. Obviamente, en su debida manifestación, en función al deporte, pero arrancan todas iguales. Todas iguales. ¿Sí? Bien.
Después tenemos el segundo tipo de organización, que es secuencias conjugadas, ¿sí? Que es la que habla, por ejemplo, Yuri Berkoyanski, que tiene que ver con desarrollar una capacidad y que esa capacidad le sirva de trampolín para que otra capacidad se apoye. Caso, por ejemplo, clásico, hacer un trabajo de fuerza, ¿sí? De fuerza explosiva, fuerza potencia, y después que en función de eso se apoye la velocidad. ¿Sí? Eso se llama secuencias conjugadas. Y después tenemos un tipo de organización concentrada, donde durante un periodo de tiempo, ¿sí? Que puede ser lo que llaman mesociclo, ¿sí? Que son una X cantidad de semanas, 3, 4 semanas, trabajamos puntualmente un tipo de carga, ¿sí? Y después esa carga la descargamos y le damos pie a otra. ¿Se entiende? Se hace mucho hincapié sobre esa carga y solamente sobre esa carga, ¿sí? Y después se hace hincapié sobre otra. ¿Está bien? ¿Se va entendiendo esto o más o menos? Capaz que queda medio como un trabalengua. ¿Sí? Bien, bien. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué posibilidades hay de interferencia? ¿Se acuerdan cuando habíamos hablado la otra clase, creo? Las posibilidades de interferencia entre lo que es la fuerza y la resistencia, que son las dos capacidades que se sientan en las dos puntas de la mesa, también alejadas. ¿Sí? Con lo cual, si yo quiero desarrollar mucho una capacidad, ¿sí? Es muy probable que afecte a la otra capacidad. ¿Sí? Que interfiera sobre la otra capacidad. Y se acuerdan que teníamos lo que eran interferencias mayores y menores. ¿Sí? Entonces tenemos adaptaciones neurales y periféricas de la fuerza y de la resistencia. De lo que es la fuerza, ¿sí? Lo que son las adaptaciones centrales son, por ejemplo, o neurales, es la fuerza máxima. ¿Sí? Y de lo que es, por ejemplo, la resistencia, tenemos lo que es resistencia de baja intensidad. ¿Sí? Resistencia aeróbica de baja intensidad. Y después tenemos lo que es adaptaciones periféricas, ¿sí? O de resultados periféricos, como por ejemplo en lo que es la fuerza, es el típico trabajo culturista. Y en lo que es la resistencia, son trabajos más bien lácticos, trabajos de 600, 800 metros, ¿sí? Pasadas. Con lo cual, los dos tipos de trabajo que más interferencia producían eran los trabajos de culturismo con los trabajos de velocidad. Es decir, los trabajos de fuerza con adaptaciones periféricas interfieren a casi todos los de resistencia. Incluso interfieren también a los de la fuerza. O sea, es la adaptación más molesta que hay en todas. ¿Sí? El típico trabajo bien láctico, ¿sí? De duración de 30 segundos, ¿sí? Donde uno busca un estrés metabólico elevado. ¿Sí? Bueno, ese tipo de adaptaciones interfieren en casi todos los objetivos, con lo cual no habría que trabajarlo, y si lo llegan a trabajar, hay que trabajarlo bien alejado de lo que es el proceso de competencia, o el momento de competencia. ¿Sí? Y ahí sí, le damos la razón cuando dicen que la fuerza te pone lento. Y sí, te pone lento, si es el trabajo que más interfiere con todo. ¿Sí? Ahora, si ustedes ven autores como Platonov o como Mateyier, el periodo general, incluso Bompa también, Tudor Bompa también, el periodo general lo nombra muchas veces como periodo de hipertrofia, periodo o momento de hipertrofia. ¿Sí? Y ahí está el gran cambio con respecto a la periodización contemporánea. ¿Sí? Pero ahí lo vamos a ver en el otro Zoom porque queda menos de un minuto y voy a quedar apagando. Cerramos y entramos al mismo. Dale. Dale, profe. Y en los que son los representantes del modelo tradicional, tenemos, bueno, Mateyier, ya les dije, que es el de la imagen, que está ahí, no sé si se ve.
¿sí? Ahí. Platonov también, Bompa, Tudor Bompa, son autores donde desarrollan estos conceptos de periodización clásica, tradicional, ¿sí? Donde tiene un modelo de carga concurrente o regular, ¿sí? Esto que decíamos recién, que arrancan a trabajar todas las capacidades de base, todas de base y todas arrancan a desarrollarse en simultáneo, ¿sí? ¿Qué quiere decir esto? Que si yo trabajo, por ejemplo, la velocidad, arranco con tiempo de reacción simple, después voy a tiempo de reacción complejo, ¿sí? Velocidad frecuencial y más sobre el final velocidad gestual o velocidad específica. ¿Sí? Si hacemos fuerza, vamos a hacer fuerza con demandas de resistencia, ¿sí? Después vamos a ir avanzando de a poco hasta llegar a fuerza explosiva o fuerza máxima con cargas elevadas, y después vamos a pasar a lo que es la potencia, y después lo que son los métodos pliométricos, digamos, ¿sí? Pero tienen ese paso obligado por lo que es la fuerza-resistencia, que no está mal, pero en alguien, como les digo, insisto, en alguien que tiene un nivel superlativo o un nivel muy elevado de condiciones de fuerza útil o de capacidad específica del deporte, arrancar con cargas tan genéricas, ¿sí? No le va a producir ningún tipo de adaptaciones, aún así va a tirarle el nivel hacia abajo, o sea, le va a empeorar. ¿Sí? Marian, una pregunta. Sí. O sea, este modelo va atado también a la forma, al método de entrenamiento, ¿no? Típico de, no sé, 4 series de 10 con el mismo peso, 2 semanas, después subís de a Claro, 5. puntualmente, ahí el segundo punto, justo me diste el pie, está fundamentado en lo que es el deporte individual o deportes de tiempo y marca, que de hecho, la gran mayoría de los conceptos iniciales, ¿sí? de la periodización y de los modelos de periodización están basados y apoyados en deportistas de tiempo y marca, ¿sí? Y el modelo está pensado en eso. O sea, por eso querer aplicar lo que es un modelo tradicional en un deporte de colaboración y oposición, y es un error, ¿sí? Porque ya de movida ellos lo pensaron en eso. Después, si vos lo querés llevar a otro deporte, es una cuestión tuya, ¿sí? Hay cosas que sí son aplicables y hay cosas que no, ¿sí? Con lo cual, una primera parte de la preparación puede ser tradicional y una vez que arranca la competencia puede ser ondulada, ¿sí? O puede ser por bloques, o una primera mitad del año, ¿sí? Puede ser, supongamos que tomamos el año como como una temporada donde lo dividimos en 2 bloques, en 2 macrociclos, ¿sí? Con un parate en el medio, podemos tomar una primera parte tradicional y, ¿por qué no una segunda parte por bloques? ¿Sí? O una segunda parte utilizando otro tipo de periodización. Eso no. Porque yo noto que si no es muy difícil el progreso, o sea, si bien trabajás así muy monótono para la persona, para el progreso en sí. Pasa que también si lo tomás muy estandarizado y muy marcado, después quedás esclavo de la periodización. O sea, quedás esclavo de tu modelo. Lo que vos tenés que tener en cuenta es qué tenés que hacer, cuándo se va a competir, qué tipo de adaptaciones tenés que producir y cuánto tiempo tenés para poder producirlas. ¿Sí? Pero después, yo por lo menos no soy tan del Excel. ¿Sí? Después lo voy a pasar un montón de modelos de periodización de Excel, ¿sí? Con todos los cuadritos, con todos los colores habidos y por haber. Yo la verdad que lo tengo en la cabeza y voy haciéndolo en el día a día. Tengo bien en claro que quiero trabajar, pero bueno, a veces sirve, a veces ¿Hasta cuánto tiempo planificás, Mariam? Yo planifico en función
Lo primero que tengo que saber es cuándo van a competir. Eso para mí es fundamental. Y después no planifico más allá de 8 semanas. O sea, eso sí, mejor dicho, no programo, planifico sí, no programo más allá de 8 semanas. 10, si el momento del año acompaña. O sea, si yo sé, por ejemplo, que estamos en una preparación, estamos volviendo de un periodo transitorio largo de las vacaciones, y sé que tengo 10 semanas para trabajar tranquilo, las armo. Ya una vez que arrancamos a competir, alguna vez que ya arrancan a competir, quizás hasta 4 semanas. Porque también pasa que termina siendo muy caótico, porque hay un montón de cuestiones que terminan atentando contra el desarrollo. Incluso, aún habiendo planificado 4 semanas, vas cambiando cosas todos los días. O sea, por ejemplo, yo el otro día tenía programada una sesión con un boxeador que tiene que pelear ahora el 2 de octubre. Y una hora antes me dijo que tenía guanteo. Entonces tuve que acortar todos los volúmenes, ajustar las pausas por todo lado, y una sesión con objetivos en potencia terminó siendo una activación un poquito más larga, porque también tenía un poco de tiempo, pero tampoco podía tomarlo como una sesión. Entonces yo ese día tenía planificado una cosa y después me cambié el objetivo. O sea, en vez de tratar de producir adaptaciones de potencia, traté de activarlo para que esté bien para guantear. ¿Me explico? Entonces, incluso aunque planifiquen por 4 semanas, van a tener que, o sea, tienen que entender que la programación es hacer lo que podamos con lo que tenemos. ¿Sí? Y muchas veces les va a pasar que en plena competencia capaz que les dan 20 minutos, media hora, para que trabajen con los deportistas, porque hay un amistoso o por lo que sea. ¿Sí? Entonces, y la pregunta es, ¿qué hacemos en esa media hora? ¿Qué hago en esa media hora? O sea, arranco a hacer lo que tenía planificado hacer y corto la media hora, o... Claro, te iba a preguntar eso, ponele lo que tenías programado. ¿No podías hacer lo mismo acortando los tiempos? Pasa que en ese caso terminás dejando afuera cosas o cuestiones que para mí son importantes, por ejemplo. ¿Me entendés? Porque yo, por ejemplo, quiero que él trabaje un poco los básicos, ¿sí? Aunque sea. Y si arrancaba a hacer, iba a terminar haciendo la entrada de calor, una parte de balístico, por ejemplo, y básicos no iba a hacer nada. Entonces opté por empezar a cortar ejercicios que me parecían importantes, pero en ese contexto menos importantes también los saqué de lado. También está la visión de cada uno y el criterio para decir, bueno, de estos 4 ejercicios, el menos importante, ¿cuál es? O si sacaría uno, ¿cuál sacaría? Bueno, sacaría este. Y es jugar de esa forma. O sea, y eso es la preparación física. O sea, el tener la muñeca y la cintura para poder tomar decisiones en el momento y seleccionar los contenidos o los métodos, o capaz que es cambiar un método, ¿sí? En función a poder trabajar entendiendo que no van a cumplir con el objetivo que tenían propuesto, pero sin irse, o sea, sin irse de tema. ¿Se entiende a lo que voy? Sí, sí, perfecto. Por eso es tan importante esa clase que habíamos visto de métodos del entrenamiento, ¿sí? Porque hay muchos métodos que cumplen el mismo objetivo, pero después tienen tiempos de aplicación distintos, son aplicables a sujetos distintos, ¿sí? Utilizan medios distintos, o sea, unos utilizan un tipo de ejercicio, otros utilizan otros, ¿sí? Y ahí está el criterio de cada uno para seleccionar si quiero hacer un método tradicional, si tengo el tiempo, si tengo las herramientas para hacer un método de contraste, si qué me conviene, si hoy trabajar, como decíamos la otra vez, si yo tengo 2 sesiones, ¿me conviene hacer un método compuesto? Hacer un día solo básico y un día solo balístico. Si tengo 5 veces, ¿se entiende? Eso es un poco lo que quiero que se lleven de esta cátedra.
sea, o el propósito, que ustedes tengan la lucidez y el criterio para saber seleccionar las herramientas, entendiendo que todas pueden cumplir con el objetivo, pero algunas van a servir más en determinado contexto que otras. ¿Sí? ¿Está bien? Sí, sí. Bien. Entonces, bueno, estaba pensada en deportes individuales de tiempo y marca, ¿sí? Se le da mucha importancia a las condiciones climáticas, es decir, periodos largos, mucha preparación general, periodos largos de transición. ¿Sí? Esto que decíamos la otra vez, de que el deporte de invierno se hacía en invierno y nada más que en invierno, el deporte de verano lo mismo, ¿sí? Y el tema era qué hacíamos en el medio, ¿sí? ¿Qué hacíamos en el medio cuando no estábamos pudiendo competir? Entonces, tenía mucho periodo general. Incluso en esos libros, si se fijan, en el periodo transitorio hasta recomiendan hacer otros deportes. ¿Sí? Imagínense el tiempo que tenían que se ponían a jugar otro deporte. O sea, nombro esto como para que se entienda cuál era el contexto de ese momento. Que tenían tiempo para hacer otro deporte. O recomendaban en el periodo transitorio realizar otro tipo de deportes. Bien, se apoya sobre lo que es el síndrome general de adaptación y la ley de supercompensación, entre los dos, ¿sí? Se le da mucha importancia a lo que es la recuperación, ¿sí? La aplicación de una carga óptima, esto de la ley del estímulo, ¿sí? Que se acuerdan que habíamos visto. Y son aplicables fundamentalmente a sujetos de nivel inicial e intermedio. ¿Sí? Ya cuando pasamos al alto rendimiento, ya tenemos que trabajar otro tipo de sistema porque queda inaplicable, ¿sí? Queda obsoleto. Después tenemos lo que es un modelo contemporáneo, donde tenemos a Yuri Vergoyanski y Surim, ¿sí? Es otro autor, Navarro Valdivieso, que es el que adapta este modelo de bloques, ¿sí? En lo que es el modelo llamado ATR, ¿sí? Que no es a todo ritmo, sino es acumulación, transformación y realización, ¿sí? Tiene un modelo de carga concentrada, donde se aplica o se le da énfasis a una carga en particular, y esa carga le sirve de escalón o de trampolín a la carga siguiente, ¿sí? Está aplicado está pensado para un umbral de estimulación alto, ¿sí? Aplicado a sujetos del alto rendimiento que necesitan que su entrenamiento sea muy intenso, ¿sí? Sea muy agresivo. Bueno, como dice abajo, una aplicación de cargas más intensas para utilizar las reservas de adaptación, ¿sí? O reserva actual de adaptación, que es lo que nombra como concepto Yuri Vergoyanski. También Vadillo lo nombra como reserva de rendimiento actual, ¿sí? Reserva de rendimiento actual, ¿sí? Que es el grado de mejora que tiene una persona, ¿sí? O las herramientas o las reservas que tiene una persona para poder seguir mejorando, ¿sí? En la medida que uno estimula esta reserva, el cuerpo se fortalece. Ahora, para llegar a esta reserva cada vez se hace más profundo, con lo cual tiene que ser más agresivo la aplicación de la carga, o ese escarbar. O sea, para una persona que recién empieza, con una palita ya va tomando, ¿no? En la medida que se va vaciando, hay que ser cada vez más agresivo, ¿sí? Y darle con más fuerza. Esto pasa para todas las capacidades, ¿sí? Se le da una relevancia a una aplicación de cargas más específicas, ¿sí? Menos periodo general y mayor periodo específico, ¿sí? Esta diferencia que decíamos antes con respecto a
al modelo clásico, modelo tradicional, ¿sí? Donde se le da mucho periodo general, acá es al revés. ¿Sí? Si el sujeto ya tiene un nivel elevado, el periodo general tiene que ser mínimo. ¿Sí? Tiene que ser lo mínimo posible. Obviamente no hay que anularlo, porque también está ese error de anular a cero el periodo general. O sea, el periodo general es fundamental porque crea la base, crea los fundamentos y ayuda a que el sujeto no se lesione o el equipo no se lesione. ¿Sí? O sea, es fundamental. Pero en un sujeto que ya tiene un nivel muy elevado, ese periodo general tiene que ser menor. Bueno, en este tipo de modelo cambia esa cuestión. Y después tenemos lo que es el concepto de efecto retardado, que tiene que ver esto de la secuenciación de cargas, ¿sí? De ir aplicando una carga, después pasar a otra, ¿sí? Con otro objetivo, que tiene que ver que en la medida que vamos secuencializando estas aplicaciones de carga, nos vamos favoreciendo del efecto que tuvo la carga aplicada anteriormente. Entonces, por ejemplo, si yo estoy haciendo un entrenamiento X, yo me voy a beneficiar de esas gentilezas más adelante, no en el momento. Y ahí tenemos los tres tipos de adaptaciones: agudas, crónicas y residuales. Donde aguda es a corto plazo, crónica es a medio plazo y residual es a largo plazo. Entonces, por ejemplo, una adaptación aguda es el PAP. ¿Sí? ¿Se acuerdan del efecto de PAP? Que es lo que uno trata de buscar cuando hace un método de contraste. Por ejemplo, se apoya en lo que es el estado de PAP, en lo que es también, por ejemplo, el método complejo, ¿sí? Donde uno utilizaba ejercicios de cargas elevadas y después los pasaba a ejercicios de cargas bajas, ¿sí? Con otro tipo de tensión también. Y se veía beneficiado en el momento de ese tipo de aplicación. Después tienen otro tipo de adaptaciones agudas, por ejemplo, es la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, o sea, son cambios que se ven en el momento, son adaptaciones que se ven en el momento, pero así como se ven rápido, se pierden rápido también. ¿Sí? Después tenemos adaptaciones crónicas, ¿sí? que es cuando logramos traspasar o transferir lo que son los niveles elevados de fuerza máxima o la fuerza relativa que tiene un sujeto a lograr mover una carga más rápido de lo que lo movía antes, ¿sí? Con lo cual mejoramos los niveles de fuerza-potencia. ¿Se entiende esto? Y por último, tenemos lo que es sobre el punto el punto de crónica, lleva tiempo esto. No es ni una semana ni 2 semanas, suele tardar entre 6 y 8 semanas, hasta 10 semanas puede llegar a tardar, ¿sí? En aprovecharnos de las mejoras que logramos en una primera instancia, ¿sí? Entonces, tienen que entender que justamente uno periodiza para esto, para poder darle paso a estas adaptaciones y que esas se apoyen, que las próximas adaptaciones o el próximo objetivo se apoye sobre esa que ya venimos consiguiendo, ¿sí? Y por último, lo que son a largo plazo, ¿sí? Que son las residuales, donde por ejemplo tenemos la conversión de fibras rápida 2A a 2B, ¿sí? Eso lleva mucho tiempo, ¿sí? Entonces vamos a ver que hay deportistas que tienen mucho tiempo realizando un deporte que tienen ciertas características, y esto llevan años. Esto lleva años. Así como decíamos que las agudas se puede hacer en un día, pero se pierden ese día. Las crónicas llevan semanas, que semanas llevan a meses, en realidad, porque estamos hablando de 8 semanas, son 2 meses. ¿Sí? Cuando hablamos de adaptaciones residuales, son adaptaciones de años. Son años realizando un tipo de entrenamiento. ¿Muy bien? Bien. ¿Alguna duda hasta acá? ¿No? No, Mario, venimos bien, me parece. Bien, perfecto.
Quedan imágenes, porque en realidad los conceptos ya los terminamos. Como para que vean la diferencia entre lo que es la aplicación de carga general y cargas específicas entre un modelo contemporáneo, ¿sí? Y un modelo de planificación clásica, donde ven que se arranca con lo específico muy bajo, incluso nulo, y se arranca con mucha carga general, y ven cómo en la periodización contemporánea se arranca dándole mucha más relevancia a lo específico que a lo general. De hecho, en la periodización contemporánea, lo general está tomado como medios de recuperación, ¿sí? Entonces pueden hacer ejercicios de fuerza o de resistencia, más en vez de para estimular, para ayudar a recuperar. ¿Sí? El típico trabajo de regenerativo, por ejemplo. ¿Sí? Después se ve cómo varían o la interconexión de lo que es el volumen y la intensidad, ¿sí? En lo que es un modelo de periodización o de planificación clásica, se arranca con mucho volumen y baja intensidad y le va dando paso, ¿sí? En lo que era, ¿se acuerdan cuando vimos la periodización lineal? ¿Sí? Que arrancamos con mucho volumen, con muy poca intensidad y después se da vuelta. Que eso es muy aplicable para deportes, por ejemplo, de salto en alto, salto en largo, lanzamientos, ese tipo de levantamiento olímpico, por ejemplo. O sea, deportes de tiempo y marca donde los requerimientos específicos son de una alta intensidad. ¿Sí? Claro, si tenés que mantener en el tiempo, ya ahí no te sirve tanto, ¿no? Claro. Tipo, partido de 90 minutos. Tal cual. La carga clásica no sirve. Claro. Pero, por ejemplo, la primera parte de preparación, si el nivel no es tan alto, no está mal aplicarlo. ¿Sí? Obviamente, no tomando el concepto de periodo general como periodo de hipertrofia. Que de hecho, metiéndonos un poquito en hipertrofia, hay distintos tipos de hipertrofia y también se puede buscar ese tipo de adaptación haciendo de a 6 repeticiones en vez de hacer de 15 o de 20. O sea, estamos buscando el mismo objetivo sin perder tanta funcionalidad, porque recuerden lo que hablábamos antes de la interconexión, que si hacemos 15, 20, 25 repeticiones, nos vamos a adaptaciones muy periféricas. Entonces, si hacemos de a 6, nos paramos en el medio entre lo que es adaptación periférica y adaptación neural. ¿Sí? Nos paramos ahí, nos ubicamos en el medio. Entonces, estamos siendo general sin ser tan genéricos. ¿Sí? Y después, si se fijan en la tablita de la derecha, en lo que es la periodización contemporánea, ¿sí? Se da lo que es una periodización más ondulada. ¿Sí? Se van alternando o dando paso entre lo que es en simultáneo, entre intensidad y volumen, ¿sí? Pero en la medida que va transcurriendo el tiempo, la intensidad va ganando más relevancia, ¿sí? Va teniendo cada vez más protagonismo. Bien. Y por último, quiero que vean la diferencia de lo que sería una periodización vista desde una temporada completa, digamos, un diseño convencional y un diseño ATR. ¿Sí? Si bien no vimos esos conceptos de macrociclo todavía, mesociclo, microciclo, en rasgos generales, ¿sí? O en términos generales, mesociclo es un mes, microciclo es una semana, macrociclo son 6 meses, a un año, a 3 meses, según el deporte. ¿Sí? El macrociclo tiene una competencia o un ciclo de competencias importantes. Una vez que termina eso, termina, digamos, el periodo de macrociclo. Pero bueno, para que vean que se divide en fases, ¿sí? Donde en el periodo, en el diseño convencional, tiene un largo periodo preparatorio,
largo periodo preparatorio, ¿sí? Fíjense que son varios meses, donde tiene objetivos que se van cumpliendo, ¿sí? De fuerza máxima, resistencia de fuerza, resistencia aeróbica, ¿sí? Y por ejemplo, en deportes donde tiene demandas de resistencias intermitentes, no es tan necesario arrancar haciendo trabajo de resistencia aeróbica de baja intensidad, sino que para eso están los métodos, por ejemplo, intervalados. En vez de hacer intermitente, seguimos en lo que es la sección fraccionados, ¿sí? Y no nos metemos en lo que es el continuo. ¿Se entiende? Ese es un claro ejemplo de cómo poder ser general sin ser tan genérico. Si mi deporte tiene demandas intermitentes, bueno, podemos trabajarlo generalmente, de forma general, sin tener que irnos al continuo largo, uniforme, de 20, 30, 40 minutos. Si podemos hacer un trabajo fraccionado, que no va a ser totalmente específico, pero va a ser mucho más específico que hacer un trabajo continuo. ¿Se entiende a lo que voy? ¿Cuál es el concepto de esto? ¿Sí? Lo mismo pasa con la fuerza. Si mi deporte tiene demandas de potencia y de velocidad, no es necesario que arranque haciendo 3 series de 10. ¿Sí? Puedo arrancar a hacer trabajos un poco más intensos, ¿sí? Siempre y cuando el sujeto acompañe y el nivel del sujeto acompañe. Y si se fijan en el diseño de ATR, ¿sí? Esta misma secuencia de periodo preparatorio y periodo competitivo se va variando en cada bloque de acumulación, de transformación y de realización. ¿Sí? Entonces, son pequeños periodos que se van alternando. ¿Sí? ¿Se ve? ¿Se entiende? Que tampoco es muy aplicable en el deporte de equipo, por ejemplo. Es más aplicable en el deporte individual, por ejemplo, de oposición, que tiene competencias más cercanas, pero no de todos los fines de semana. ¿Me explico? Entonces yo, por ejemplo, tengo 2 o 3 semanas para hacer acumulación, 2 semanas donde hago cargas generales, hago 2 o 3 semanas de transformación, donde hago un periodo específico, y realización es lo que sería un periodo competitivo chiquitito. ¿Sí? Donde yo puedo hacer activación, y bueno, todas estas cuestiones las vamos a desarrollar bien cuando veamos mesociclo y microciclo, pero quería que más o menos vayan viendo la diferencia. ¿Sí? Es eso que se ve durante un tiempo prolongado de manera más compactada. ¿Está bien? Y con esto ya estamos con el tema que teníamos para hoy. ¿Le quedó alguna duda? No. ¿Les sirvió lo que vimos hoy? ¿Les dejó algunas dudas? ¿Les dejó cosas para pensar? Está bueno porque te da el manejo de las cargas, o sea, entendés bien cómo aplicar por ahí las cargas y también eso que decís siempre, Marian, que antes los métodos de entrenamiento eran músculo por músculo, el típico, bueno, lunes pecho, bíceps. No digo que esté mal, pero digo que hay formas por ahí que son mejores, como todo lo que estuvimos viendo de patrones de movimiento y demás. Claro, por eso también el concepto o el entender que no es que hay mejores y peores, sino que hay para determinados momentos. Está lleno de grises lo que es el entrenamiento. O sea, puede ser que un método, un ejercicio que no está ni bien ni mal, sí está mal aplicado, sí está mal contextualizado, ¿sí? O no está aplicado para la persona indicada. O sí para la persona, pero no para el momento indicado de esa persona. Caso, por ejemplo, como dijo antes Jairo, el jugador de handball que hacía 2 años que no hacía, capaz que estaba en selección, pero hacía 2 años que no hacía. O sea, bueno, puedes volver y hacer lo mismo que hacías hace 2 años. Es un momento distinto, del mismo sujeto. ¿Sí? Entonces, es el entender que las herramientas están para usarlas y para usarlas en un momento determinado, que no están ni bien ni mal. Si tenemos que sacarnos de la cabeza el dilema, o sea, no tenemos que entrar en ese dilema del está bien o está mal,
¿sí? Sino que hay que analizar y ver si es el momento indicado, si es la persona indicada, ¿sí? Si tenemos el tiempo indicado para hacerlo, si tenemos las herramientas. Por eso también lo que veíamos en la clase pasada de analizar qué tipo de deportista tenemos, qué tipo de institución estamos trabajando, qué cosas nos brindan. O sea, si solamente, si les interesa la preparación física, pero nos dan las herramientas para poder desarrollarnos, porque si no, yo puedo querer que todos mejoren y no te doy nada para que mejores. O sea, te doy 2 veces por semana, 40 minutos, no tenés materiales no, pero quiero que todos mis deportistas y mi deportista, no sé, vuelen, que salten, y no se puede. No se puede. Y hay que ser objetivo y entender el tiempo que tienen cada adaptación. ¿Sí? Hay adaptaciones que son muy largas. Y es así. O sea, no se puede, no podemos andar vendiendo espejitos de colores. ¿Sí? Si un deportista quiere mejorar sus niveles de potencia en 3 semanas, y no se va a poder. No se va a poder. O sea, no se va a poder ni conmigo ni con nadie, no vas a poder. Sobre todo si no venís entrenando. Si vos ya venís con un buen entrenamiento encima, bueno, puede llegar a ser, pero si no, no se puede. ¿Sí? Y esas cosas son las que tenemos que tener en cuenta. Y para eso hay que estar informado y hay que estar estudiado. ¿Sí? Para esas cosas hace falta el estudiar. ¿Sí? Así que bueno, les mando un abrazo grande, cuídense, ya se está por cortar esto. Así que después les mando todo para la semana que viene. Tengan muy buena semana